Vamos a continuar con la serie Las cualidades que Dios ama. Vamos a ir al tema número 10 y vamos a titularlo de esta manera: Juzgar es mejor con la mente de Cristo. Juzgar es mejor con la mente de Cristo. La instrucción que vamos a ver hoy, hablando de cómo debemos de comportarnos ante el mundo, va a ser la instrucción número 4 y se va a llamar esta instrucción: Crece en la mente de Cristo antes de ser juez. Crece en la mente de Cristo antes de ser juez. Vamos a ir a la porción bíblica de 1 Corintios 2, versículo 14, y vamos a leer hasta el 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Te pedimos el sometimiento de esta carne, de esta mente, Señor, para ponerla en disposición tuya, Señor. Sabemos que no es fácil cuando hablamos de un tema de este nivel, porque muchas veces creemos que ya lo dominamos, creemos que ya lo tenemos en el corazón. Pero ayúdanos, Señor, a rescatar lo más posible del tema, Señor. Ayúdanos también a estar en la esperanza que tú eres, Señor, porque tú eres Cristo, tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor. Te pedimos por cada uno de los que están aquí, para que su mente pueda crecer con esa mente que está yendo hacia el varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Le pedimos en tu santo nombre que por la guía del Espíritu Santo esta enseñanza llegue a los corazones de cada uno. Amén, amén y amén. Quiero empezar de esta manera. Si el día de hoy Cristo estuviera enfrente de ti y tú tuvieras que hacer un comparativo tuyo con Cristo, ¿cómo estaría tu corazón? ¿Cómo estaría tu mente? ¿Cómo estaría tu espíritu? ¿Cómo estaría tu forma de actuar, tu comportamiento? Muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos cómo es que vamos verdaderamente a trabajar en el nivel de Cristo. Porque la Biblia nos está diciendo que tenemos que crecer conforme al varón perfecto que es Cristo Jesús. Quiero preguntarte entonces, este tema, mucha gente cuando lo ve dice, este tema ya me lo sé. Eso es algo sencillo. Todo el mundo conoce qué es la mente de Cristo. Y pudiéramos resumir muchas cosas de la mente de Cristo: paciencia, amor, benignidad. Pudiéramos hablar de misericordia, pudiéramos hablar de compasión, pudiéramos hablar de un Dios que no hace acepción de personas. Y bueno, sobre todo, hablamos de un Dios sacrificial. La mente de Cristo es más de lo que nosotros podemos mencionar, pero estos versículos bíblicos que estamos en este momento estudiando, que es la segunda parte prácticamente de lo que vimos la semana pasada, nos vamos a enfocar a hoy en lo que es la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? La mayoría del tiempo nos dicen que la mente de Cristo es que nosotros tengamos la oportunidad de nacer de nuevo, de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacer de nuevo y tener esa oportunidad de estar reconciliados con Dios. Muchos otros nos dicen que no, que la mente de Cristo se refiere a ese comportamiento nuevo que tenemos que tener nosotros día a día. También nos dice que la mente de Cristo puede ser aquella que Dios ha formado en nosotros a través de que el Espíritu Santo de Dios está haciendo algo en nuestra vida. Pero todo esto se pone solamente en un capítulo, en un cuadro, y se dice conforme a los frutos. Conforme a los frutos es como vamos a saber si esta persona verdaderamente tiene la mente de Cristo. Pero si usted se da cuenta, en estos versículos que estamos estudiando, dice que hay un comparativo entre el hombre natural y el hombre espiritual. Esto lo vimos la semana pasada, usted puede ver la grabación. Pero ahora hay algo que vamos a enfocarnos en el número 15, que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no juzga, pero él no juzga, perdón, él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y obviamente cuando vemos esta pregunta, la respuesta es sencilla, ¿verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? La Biblia responde, nadie puede conocer
la mente del Señor. Y esto tenemos que tenerlo claro, nadie puede entender la mente del Señor. Mas, sin embargo, Dios nos da la apertura para que nosotros podamos ir día a día a conocerle y ir entendiendo poco a poco lo que Él quiere de nosotros. Entonces, te vuelvo a repetir, si Cristo estuviera enfrente de ti en este momento, ¿cómo nos iría en la evaluación? Si Cristo viniera y nos dijera, te voy a dar la oportunidad de que tú hagas una autoevaluación y me digas cómo está tu mente en relación a mí. Bueno, para esto tendríamos que empezar en una condición de un resumen en amor y misericordia primero para nosotros mismos. Fíjense bien, amor y misericordia ¿para quién? Para ti y para mí. Nota esto, dice, porque nosotros vamos a tener la mente de Cristo, lo que significa que en el contexto de estos versículos bíblicos, no se trata de hablar de la mente de Cristo solamente por hablar de la mente de Cristo, sino se trata de ver cómo Cristo juzgaría las situaciones. ¿Se está entendiendo la diferencia? Cuando nosotros estamos hablando de la mente de Cristo en este contexto, es porque nos está diciendo la palabra de Dios que plenamente los creyentes tienen que saber cómo juzgar. ¿Y cómo dice que debemos de juzgar? Con la mente de Cristo, con justo juicio. Y tenemos que ser, repítalo conmigo, jueces justos. ¿Cuántos de ustedes son jueces justos? Bueno, si usted es juez justo y ya entiende lo que es ser juez justo y conoce la mente de Cristo, pues ya simplemente lo que hay que hacer ahora es cerrar la Biblia y decir, no hay más que aprender. Pero si no es así, entonces tenemos que ir aprendiendo cada día más. La mente de Cristo en el creyente es ¿para qué, mis hermanos? ¿Para estar juzgando? No, la mente de Cristo para el creyente es realmente crecer en Cristo. Y juzgar temas de qué nivel? Espirituales, al igual que temas sociales y al igual de temas de la vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos juzgando algo? Bueno, déjenme decirle que la semana pasada les dije que siempre juzgamos algo y la mayoría del tiempo como que se quedaron así como, ¿cómo está? Le voy a decir un ejemplo. Si alguien le pide un consejo, ¿qué está haciendo usted? Bueno, tiene que valorar la situación. Si no valora la situación, ¿cómo da una respuesta? ¿O cómo daría el mejor consejo? Quiere decir que para poder dar un buen consejo, usted tiene que juzgar. Pero ahora tenemos dos oportunidades, ¿verdad? O juzgamos con la mente, aquí de acuerdo a esos versículos, con la mente espiritual, o juzgamos con la mente carnal, animal y diabólica, que es la del hombre natural. ¿Cuál queremos juzgar? Note lo que le estoy diciendo, porque un solo consejo puede cambiar la vida de una persona y es porque usted le enseñó a tomar este juicio. Les platico así rápido un caso que está presentándose y piénselo bien. O sea, esta persona me dice es que me voy a divorciar. Tenemos 13 años de casados, una niña de 5 años. Para este momento, ella se fue de mi casa. Estoy buscando un abogado. Y ahora me acabo de enterar que cuando nos casamos, ella estaba casada. ¿Qué consejo me das? ¿Me divorcio o no me divorcio? Le pregunto a usted. Le pregunto a usted. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que juzgar con justo juicio conforme a la mente de Cristo, y aquí entra la situación, y aquí si ya no entendemos cómo vamos a juzgar con la mente de Cristo, entonces estamos metidos en un problema, y en un problema grande. Porque, bueno, número uno, nunca estuvo casado, ¿verdad? ¿Y qué tienes que decirle? Pues, ¿cómo te divorcias si nunca fuiste casado? Lo que quiere decir que ella cometió un fraude. Entonces, ¿qué hay que hacer si ella cometió un fraude? Bueno, agrego la otra parte. No tiene papeles la señora. Y el no tener papeles en este país, en Estados Unidos, por si usted no lo sabe, significa que un fraude es una felony, se le conoce en Estados Unidos, quiere decir que tiene usted una falta mayor que ya no le va a permitir nunca arreglar los documentos. Entonces, ¿qué es lo que se le tiene que decir? Bueno, si no tenemos la mente de Cristo, le decimos, demándala para que ella entre a la cárcel o para que ella tenga que entrar ante un juez
por fraude. Pero si tenemos la mente de Cristo, ¿qué le tendrías que decir? Prosigue a divorciarte para que en el divorcio ella no quede afectada en su récord. ¿Se fijan la diferencia? O le puedo decir, prosigue a anular el matrimonio, y anulando el matrimonio, como ella cometió una autoridad cometió una falta ante la autoridad, pues es problema de la persona y que ella lo arregle, ¿no? Porque le estamos dejando un cargo legal a la persona. Pero si tenemos la mente de Cristo, ¿qué le decimos? Aguántate un poquito más, haz el divorcio y que no se afecte. Imagínense que usted está casado y tiene 13 años y le dicen por 13 años tú estás cometiendo adulterio. Yo no sé si usted se está poniendo a pensar toda la falta que es esto. 13 años cometiendo adulterio. Y tú puedes decir, pero la Biblia, ¿dónde dice eso? Pues dice que si tú estás con una mujer casada, tú estás cometiendo adulterio. ¿Queda claro? Ahora, pongo este caso así de sencillo porque aquí nosotros pudiéramos llevar al consejo en el discernimiento de nuestra mente y como lo dice la palabra de Dios, la parte carnal del hombre siempre va a pedir justicia. Siempre. Si usted es carnal, si usted es natural, usted va a pedir siempre justicia. Y esta es una de las cosas que por eso quiero que tome atención el día de hoy, porque muchos decimos, tenemos la mente de Cristo y somos buenísimos con la mente de Cristo, sí, pero siempre cuando escucho ciertas expresiones de muchos de nosotros, me incluyo yo mismo, ¿qué es lo que pasa? Que no estamos pidiendo la mente de Cristo, sino estamos pidiendo justicia. Y abusados cuando nos agarremos pidiendo justicia. Porque la justicia Dios ya no la dio. Si yo me caí, ¿por qué me caí? Porque Dios quiso que me cayera. Si choqué, ¿por qué choqué? Pues porque Dios quiso que chocara. No fue culpa del otro. Bueno, las circunstancias son diferentes, pero el choque ya se dio porque Dios tomó la decisión de que yo chocara. ¿Sí queda claro? Ah, no, pero no está correcto. El mecánico tuvo el error, él no me arregló los frenos bien, por eso no pude pisar el freno y le pegué al otro. No, o sea, dejemos a un lado eso. ¿Eso es la justicia de quién? Del mundo. Si nosotros confiamos en Dios, creemos al 100% que Dios maneja todas las cosas y que Dios no va a dejar nada, nada, nada sin que haya sido juzgado por su mente. ¿Estamos teniendo claro eso? Vuelvo otra vez a repetirlo. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense qué bonito es que nadie te pueda juzgar a ti. Ahora le voy a volver a preguntar, ¿cómo andamos en la estatura de Jesús en relación a su mente? ¿Qué hubiera hecho usted en el caso que yo le dije? Bueno, si usted reclamó justicia, es que todavía el corazón anda un poquito ¿dónde? Pues en el biberón del evangelio, o sea, todavía no estamos listos para ser jueces. Y note esto que le voy a decir, porque a muchos de nosotros nos ponen a ser jueces en las iglesias, por ejemplo, a ser jueces en los trabajos, pero no estamos listos para poder ejercer la justicia divina realmente que llevamos nosotros en nuestro corazón conforme al conocimiento que nos han dado y conforme hemos adquirido a través de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Cuando nosotros nos pongan a ser jueces, tenemos que estar capacitados primero por la fuerza y la mente de lo alto, que es la mente de Cristo, y segundo, en una experiencia donde nuestro comportamiento esté conforme a Dios y a la presencia de Dios y nosotros juzguemos todo el tiempo bajo la gracia de Dios. Si la gracia de Dios no viene a nosotros para juzgar, mi recomendación, y lo digo así sinceramente, mejor no hable, mejor no diga. Porque ahorita le acabo de decir es un consejo, pero ahora imagínense que le vengan a decir, ¿qué hacemos con este hermano que es bien violento? ¿Qué hacemos con este hermano que es adúltero? ¿O qué hacemos con esta hermana que es bien chismosa? ¿O qué hacemos con esta hermana que anda haciendo conflictos con su marido y con sus hijos? Imagínese si usted fuese una autoridad de la iglesia y usted tiene que emprender juicios sobre todas estas situaciones. Le voy a preguntar si verdaderamente nosotros estamos al nivel de la mente de Cristo. Continúo. Déjeme decirle el dato curioso de este versículo bíblico. La mayoría del tiempo se explica la mente de Cristo, pero no se explica por qué
tenemos que juzgar con la mente de Cristo. Interesante, ¿no? Porque el contexto es, ¿para qué? Para que nosotros podamos juzgar todo. Y todo es todo. Se los dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir a hoy. Si tienes que levantarte, tienes que juzgar, ¿me levanto o no? A comer, tengo que juzgar si quiero comer o no. Fíjense qué pequeñas cosas nos pueden desviar si no tenemos la corrección, si no tenemos verdaderamente todo el contexto y especialmente que nuestro corazón está habitando Jesús. Para los que les gusta mucho profundizar en estos versículos, este versículo tiene algo curioso, no sé si usted lo está notando. La palabra mente no es la palabra psique. La palabra psique es la palabra que se traduce como alma, espíritu o algunas actividades invisibles o cognitivas que tiene el ser humano. Es la palabra que se utiliza para psicología, por ejemplo. Entonces, aquí en este contexto, la palabra cuando dice la mente de Cristo no utiliza la palabra psique. Interesante. Entonces, ¿cuál palabra utiliza? Bueno, hay una palabra que utiliza en el griego que se llama nous. Y quiero que ponga atención porque tiene sus definiciones. La capacidad para entender, razonar y decidir. O sea, es decir, quien tiene la mente de Cristo tiene una capacidad de entendimiento, razonamiento y decisión. Y fíjese cómo esto aquí ya nos empieza a dar un contexto interesante para poder decidir qué tiene que antecederle a usted. El entender y el razonar. Si usted no entiende la situación, ¿cómo puede decidir? ¿O cómo le puede pedir a alguien que decida si la situación no la estamos entendiendo? Voy a decirle, por ejemplo, muchas de las preguntas actuales, ¿no? ¿Se va a poner la vacuna o no se va a poner la vacuna? Lo voy a poner en este contexto ahorita, que es el más ardiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ponerme la vacuna? ¿O por qué no tengo que ponerme la vacuna? Y hay un gran debate, ¿no? O sea, muchos de los cristianos decimos, no, porque yo confío en Dios y quiero mantenerme sin vacuna. Es correcto, si tú estás orándole a Dios y a Dios te ha dado esa autorización, ¿verdad? Pero ¿cuál es el entendimiento? ¿O por qué estás entendiendo? Bueno, porque Dios me da la seguridad, Él me está cuidando y yo siento que estoy protegido bajo Él. Y no me ha dicho Dios que haga lo nuevo. Bueno, está bien, ahí estamos bien. Pero aquí te van algunas razones, ¿no? Dentro de la vacuna. Entendamos, es una vacuna de COVID-19, es una vacuna viral. ¿Quiere decir que no te puedes enfermar? Mentira. Quiere decir que te puedes enfermar, pero no tan grave. Empezamos a entender, número uno, que esto es una vacuna que lo único que hace es que no te pongas tan malo. Pero entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que muchos están entendiendo que al ponerte la vacuna del COVID ya no te vas a enfermar. Y te fijas aquí cómo empieza la mente a razonar ya mal. Porque si tú entiendes que al ponerte la vacuna del COVID ya no te vas a enfermar, entonces, ¿qué es lo que haces? Feliz, estoy libre, me saco la máscara, me saco la distancia social, empiezo a abrazar a todos y ya tengo un problema. Otro problema de entendimiento con esta misma vacuna. Duras para que esta vacuna tenga efecto, especialmente dos de los laboratorios, te pones una vacuna hoy, tienes que ponerte la otra del mes y después de los 24 días de la segunda vacuna empiezan las cadenas proteínicas y los anticuerpos. ¿Qué quiere decir? Que tú no tienes ninguna protección por los siguientes 2 meses. Mas, sin embargo, muchos se ponen la vacuna y lo primero que hacen es correr con sus familiares. A veces los viejitos estuvieron guardados todo el mes, todo el año, 200 años ahí guardados los pobres viejitos para que tú llegues y lo contamines porque crees que la vacuna te está protegiendo y tú ya no llevas el virus. Mal razonamiento. Entonces, ¿cuál es la decisión? Bueno, si vas a ponerte la vacuna, póntela entendiendo que es una vacuna que lo único que va a hacer es protegerte por 6 meses, después va a tener que venir un booster o alguna forma más. Y déjame decirte que no es que no te puedes enfermar, sino que te puedes enfermar. Lo que quiere decir que en 6 meses más tendrás que decidir en ponerte probablemente otra vacuna. Esto no quiere decir que no puedes contaminar a otras personas. Esto no quiere decir que tampoco tú no te puedes contaminar. ¿Se está fijando en el contexto? Entonces, en la valoración que hacemos nosotros como cristianos en esto, entendemos que esta es una vacuna como cualquier otra, como la de la viruela, la varicela,
usted póngale el sarampión. ¿Cuántos de ustedes levantan la mano y dicen, es que a mí ya me dio sarampión y me dio viruela? Y yo le puedo apostar a usted que estaba vacunado. Sin embargo, le digo, la única oferta que hace la vacuna, al igual que la del COVID, es que usted no se muera. Entonces, bueno, yo lo que quiero destacar en esto es que antes que usted decida, ¿qué es lo que nos dice esta palabra knows? Nos dice que antes que usted decida, tiene que entender. Y luego tiene que razonar. ¿Y qué significa razonar? Es poner en orden los pensamientos, las situaciones, y deja de decirle, y después pesarlas. ¿Sí queda claro? O sea, si usted no pesa las cosas, entonces usted no está razonando. O sea, razonar es que yo pongo todas las cosas en orden y después, ¿qué hago? Las peso. Por eso dice que Dios pesó el corazón y resultó falto. Pero fíjese lo primero que hizo Dios, pesar, es decir, razonar, y después sacó la conclusión de que ese corazón estaba falto. Yo quisiera que en este momento, si nosotros pensáramos, si Dios pusiera nuestro corazón a evaluar, si nuestro corazón pudiera resultar falto o no. Bueno, el mío por lo menos sí está falto, el mío. Bueno, el segundo definición que da esta palabra nous es una manera de pensar que te llevará a un comportamiento correcto. Está bien, me lo voy a poner. Cuando yo era niño, hace años, había un grupo que se llamaba Los Kiss. Y ellos se ponían máscaras y se vestían y se pintaban. Y uno se sacó la lengua hasta por acá. Y había locos de mi generación que andaban pintados como ellos, vestidos como ellos, tatuados como ellos y perforados como ellos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que se contagia esa manera de pensar. Aquí lo que Jesús nos está diciendo es, lo que debemos de contagiarle a los demás es mi mente. ¿La mente de quién? De Jesús. ¿El comportamiento de quién? De Jesús. Ahora yo quisiera ver si usted y yo somos tan influyentes que cuando los demás nos ven, dicen, de volada, aquí me quedo, quiero ser como Él es, porque realmente lo estamos influenciando y ve la mente de Cristo y quiere parecerse a Cristo, se quiere vestir de Cristo, se quiere revestir del nuevo hombre, quiere ser una nueva criatura por el simple hecho de que nosotros estamos demostrando la mente de Cristo. Como se los he dicho unas veces, lo vuelvo a repetir, yo no entiendo todavía por qué a la gente lo malo le gusta hacerlo y lo bueno lo pone en juicio o lo desecha. Interesante. ¿Sí queda claro? Jesús lo dice de una manera más clara, de lo que hay en la abundancia del corazón, va a hablar ¿quién? Nuestra boca. Eso es decir, lo que está dentro de nosotros se va a manifestar ¿en qué? En nuestro comportamiento, en nuestra forma de expresión. Entonces, yo me he agarrado varias veces cuando este versículo lo pongo en mi persona, y luego digo de repente, ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué lo dije? Y la verdad me reprendo porque digo, bueno, o sea, si verdaderamente la palabra de Dios yo la creo y la palabra de Dios dice que eso salió, ¿por qué? Porque está en mi corazón, entonces hay cosas ocultas en mi corazón que yo todavía tengo que trabajar, pero para eso las tengo que conocer. Y la primer parte quiere decir que las tengo que entender, razonar para tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión? Que yo no quiero vivir con ese comportamiento, que yo no quiero vivir con ese corazón. Le invito a usted quiere vivir con un corazón diferente también. Este es el momento. Este es el momento. Hay una tercera definición y póngale mucha atención. Dice, tener un corazón disponible y unos riñones flexibles para entender antes de juzgar. Ay, como que esto se oye más a tacos de cabeza y de buche, ¿verdad? Corazón y riñones. Bueno, déjame explicarte que los salmos, hay muchos de los salmos que se habla de estómago, que se habla de intestinos, que se habla de riñones, que se habla de hígado, que se habla de corazón. Pero ¿sabes qué es el problema? Que como lo hacen traducción, al traducirlo lo cambian por mente, lo cambian por espíritu, lo cambian por alma y nosotros no lo podemos entender. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, estamos en un contexto donde vamos a decir, la religión ha decidido que se le llame alma, mente, comportamiento. Pero te voy a platicar poquito para que tengas una idea. Cuando habla la Biblia de corazón y habla de corazón disponible,
es que tu cabeza y tu mente esté disponible. ¿A qué? ¿A qué tiene que estar disponible? Bueno, si estamos hablando que tiene que estar disponible a la mente de Dios, ¿a quién tiene que estar disponible? A Dios. Pero si está disponible a Dios, también tiene que estar disponible al prójimo. ¿Cuántos de nosotros estamos disponibles para el prójimo de alma, de mente, en la realidad? Vamos a decirlo realmente. Yo muchas veces me agarro y me digo, hoy no estaba disponible para el prójimo. Y dice, sí, hay que decir las cosas como son. O sea, hoy no estaba disponible, hoy no tenía ganas de hablar con el prójimo, pero vamos a ver todo un poquito más adelante y quédese con esta idea de que su alma tiene que estar disponible para Dios, pero también tiene que estar disponible para el prójimo. Esa es la mente de Cristo. Pero luego dice aquí riñones flexibles. Fíjense qué interesante. En los riñones, arriba de los riñones, hay unas glandulitas que se llaman suprarrenales. Y las glandulitas suprarrenales son las que producen que nosotros tengamos adrenalina y podamos hacer actividades y podamos estar haciendo cosas buenas, cosas malas, o sea, como sea, pero nos da actividad. Y tiene otra partecita que se llama noradrenalina, que cuando descansamos estamos a gusto, tranquilo. Cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de que eso está perturbado. ¿Por quién? Por los riñones. Eso quiere decir que nosotros tenemos cambios flexibles conforme a nuestro estado de ánimo. Ojo, como humanos tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros riñones sean flexibles. ¿Por qué? Porque si nuestros riñones no sean flexibles, entonces vamos a hacer cabezas duras que nuestro comportamiento no va a cambiar. Y venga la información que venga, como dijo por ahí una vez el hermano Diego, va de ganar tu gallo aunque esté jolín. Y eso quiere decir que los riñones no son flexibles. ¿Qué quiere decir? Que la forma en que yo veo una situación, así me voy a quedar. Y entonces, si volvemos otra vez al término 1, dice, primeramente tengo que entender y razonar antes de decidir. Pero para poder entender y razonar es necesario que mi pensamiento sea flexible, que mi corazón esté dispuesto para cambiar las cosas que no están conforme yo las tengo, conforme yo las veo. Ahora entendemos por qué los riñones. En otras palabras, en este país les llaman cabeza duras. O sea, uno que no es de riñones flexibles es ¿qué? Cabeza dura. Y un cabeza dura va a ganar todas. Y no quiere perder ninguna. Y si pierde alguna, como dicen en el dicho, arrebatan. Cuando pierdan, arrebatan. Esto, mis hermanos, es lo que Cristo nos está diciendo. Entiende, razona, demuestra un comportamiento que vaya conforme a tu naturaleza real, que es tu naturaleza espiritual, pero ten tu corazón y tu alma disponible y la capacidad de ser flexible para poder entender cuando te has equivocado. Y ahora como que empieza la mente de Cristo a cambiar un poco. Como que ahora nos empezamos a entender por qué Jesús era tan tolerante con muchos de nosotros. ¿Por qué Jesús era tan comprensivo con muchos de nosotros? ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas para que muchos de nosotros pudiéramos razonar? Porque Jesús quería que decidiéramos por Él. Porque Jesús quería que nos llenáramos de su corazón para que pudiéramos realmente brillar esa luz, tener esa sal, pero especialmente poder juzgar conforme Él lo dice, con el ojo bueno y no con el ojo malo, que es el ojo de la codicia. ¿Estamos entendiendo ahora sí la mente de Cristo? ¿Estamos dispuestos? ¿Cuántos de ustedes van a poner su corazón y sus riñones a trabajar? Y no me metí al hígado, ¿verdad? Porque aquí no dice eso. Pero también cuando hablamos del hígado, estamos hablando de la bilis, estamos hablando de la cólera, estamos hablando de gente enojada, gente que su corazón está rabiando. Aquí no lo dice eso, no lo quiero, pero simplemente le digo, la mayoría de los salmos, si los pudiéramos traducir en su forma original,
escucharíamos repetidamente estos órganos en ellos. La gran mayoría de los salmos, especialmente los que escribió David. Con esto que estamos hablando, ¿ahora sí está listo para juzgar con la mente de Cristo? ¿Ya está listo para entender, razonar, tener un buen comportamiento, que su comportamiento corresponda al de un cristiano, aún nacido de nuevo, siendo una nueva criatura, que esté guiada por el Espíritu Santo y que verdaderamente nosotros tengamos un corazón disponible para entender a los caídos, para entender a los maliciosos, para entender a los que no conocen a Cristo y lo más importante, para saber juzgar con un corazón flexible ante estas situaciones? Wow. Por eso Jesús muchas veces dice, prohibido juzgar. ¿El cristiano puede juzgar? Y Jesús dice, prohibido juzgar. Mateo 7, versículo 1 al 2. Lo conocemos bien. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medéis, os serás medido. Entonces Jesús nos dice, prohibido juzgar. Pero luego, por otro lado, nos vuelven a decir, permitido. Mismo Jesús nos dice, permitido juzgar. En Juan 7, versículo 24 dice, no juzguéis, ¿según qué? Las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Oh, ok. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hay una forma de no juzgar y hay otra forma de sí juzgar, pero la que se puede juzgar es con justo juicio. No podemos juzgar si la prohibición que encontramos en cuanto a lo que queremos hacer es imponer reglas religiosas que nosotros queremos hacer o imponer nuestra interpretación o imponer lo que nosotros conocemos del evangelio. No se puede juzgar cuando usted está sacando ventaja de una persona. No se puede juzgar. No se puede juzgar cuando usted está codiciando algo de la persona y usted lo quiere. Yo recuerdo una persona por ahí que dijo, me gusta ese hermano. Le dicen, ¿está casado? No se preocupe, el Espíritu Santo Dios me lo va a dar. O sea, no, o sea, estás juzgando mal. Estás juzgando mal. ¿De acuerdo? En Israel tenemos un ejemplo. El pueblo de Israel tiene una festividad bíblica que se conoce como las fiestas de las fogatas, y en los cuales, en estas fiestas de las fogatas, se honran a los grandes rabinos que murieron. Y a estos grandes rabinos se les tiene tumbas especiales y se les conoce en hebreo como jajams, como los sabios. Entonces, ellos lo que hacen es que tienen veladoras y esas veladoras las venden, depende del rabino que tú vayas, y le venden con la veladora. Para que se den una idea, cada veladora cuesta alrededor de unos $100 a $300 por una veladora, para que tengan una idea. Y tú tienes que ir a cogerla o agarrarla directamente de la tumba del rabino para que sepas que es buena, que es válida. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si tú no quieres participar en la fiesta de las fogatas? Bueno, viene una cantidad grandísima de maldiciones. Una cantidad grandísima. Por ejemplo, la mujer. La mujer si pare puede que su hijo muera. Puede ser que quede estéril o infértil. Entonces, la mujer, al escuchar esto, ¿qué es lo que hace? Especialmente si está embarazada, pues va, compra la vela y se la pone al rabino, ¿no? Escucha. Esto es lo que Jesús dice, no podemos juzgar con qué, con cosas que verdaderamente no son de Dios. No las podemos poner. ¿En qué está equivocado todo esto? Aun cuando ellos lo han hecho desde 500 años antes de Jesucristo. ¿En qué está equivocado? Número uno, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tocar muertos, ¿verdad? Bueno, Israel. Y si los tocan, los muertos quedan ¿qué? Impurificados. Eclesiastés dice que los muertos nada saben, los muertos nada tienen en este mundo, o sea, no tienen que intervenir ya en este mundo, su tiempo se acabó. Jesús dice que los muertos van a un lugar que se conoce como Hades, o al seno de Abraham, por lo tanto, nada tienen que ver con este mundo. Y fíjense la contradicción, que hay que honrar a un muerto con veladoras, es decir, con luz artificial de este mundo, pero si no lo haces, entonces te vienen maldiciones. Y si lo haces, tienes cientos de bendiciones. Estás yendo en contra de la ley de Dios. Estás juzgando mal. Pensando
que estás en una verdad. Juzgando mal, pensando que estás en una verdad. Entonces podemos censurar a personas con nuestras propias convicciones, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestras tradiciones, con hechos y valoraciones personales, pero que nada tienen que ver con la instrucción de Dios para guiar a una persona. Entonces estás ejecutando un mal juicio. Por eso Jesús peleaba tanto con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, porque lo que Jesús quería era decirles, ustedes en su ley están equivocados, especialmente en su ley rabínica. La ley rabínica es ley de hombres. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué tú no lees mucho a la gente que interpreta los libros de la Biblia o te pones a leer sus formas de cómo lo interpretan? Yo les contesto de la siguiente manera, prefiero tener la orientación directamente de Dios con todos los versículos que la Biblia me dé y un entendimiento del Espíritu Santo, lo prefiero a un hombre que puede escribirte un libro y mientras esté vivo hay un peligro, puede cambiar de opinión. Y para la próxima vez, ya no decir lo que dijo. Les doy un ejemplo. John Smith cambió de opinión, era cristiano, ahora es la iglesia de los últimos días. Elena G. de White era judía, cambió de idea, se hizo cristiana, pero cristianismo conforme ella lo diseñó, conforme ella lo moldeó. Hizo su propio cristianismo. Los católicos hicieron su propio cristianismo. ¿Sí va quedando claro? Entonces Jesús nos dice, sí podemos juzgar ¿cuándo? Cuando Dios te puso como juez. Y aquí, ojo mis hermanos, si Dios no te ha puesto como juez, no te pongas. ¿Cuántos de nosotros somos jueces sin que Dios nos ponga como jueces? Oh, qué buen sermón se echó el pastor. No, ese sermón no sirvió. No, la hermana del líder de alabanza de mujeres. No, wow, esa mujer ni siquiera sabe cómo servir el café, ¿no? Escúchenme. Si Dios no nos puso a sojuzgar, no sojuzgues. ¿Qué debemos de entender, mis hermanos? Que Jesús nos dice que podemos juzgar cuando tenemos la palabra de Dios, pero especialmente cuando hemos crecido y madurado en torno a Cristo Jesús. Tener la mente de Cristo entonces requiere de varios elementos. ¿Ya se dieron cuenta? Requiere de varios elementos. Voy a preguntarles, ¿quién es el único que puede juzgar conforme a la Biblia? Y esta es la trivia del día de hoy. Y la pregunta difícil, ¿quién es el único que puede juzgar conforme a la Biblia? Vaya conmigo a Juan, capítulo 5, versículo 21 al 23, y leámoslo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y en el 22 ponga mucha atención, por favor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Note entonces en el 22 y vuélvalo a remarcar, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús es la palabra de Dios, mis hermanos. Si hablamos de la mente de Cristo, cuando usted voltea a ver la Biblia es toda la mente de Jesús. Aquí está toda la mente de Jesús. Es difícil pulverizarla, hacerla chiquita y decir, esto es lo único importante. Hay muchas cosas que son importantes, pero Jesús es el único que se le fue autorizada la distinción entre el bien y el mal para que la humanidad tenga un justo juicio. Jesús es el único que en su manera de venir a esta humanidad conoció la carne y sabe también cuáles son los problemas que pasamos nosotros en la carne. Y gloria a Dios por eso, porque Jesús nos entiende, porque Jesús pasó sed, porque Jesús lloró, porque Jesús tuvo que caminar, porque Jesús tuvo hambre. Entonces Jesús sabe las necesidades que tenemos. Pero aquí dice, Jesús es el único, el Hijo es el único, ¿verdad? Que se le dio la capacidad de ¿qué? De juzgar.
Entienda esto, por favor, y entiéndalo de corazón, mis hermanos. Juzgar delega autoridad. Juzgar delega autoridad. Si usted no se había puesto a pensar, la palabra de Dios nos dice que cada vez que nosotros se nos es otorgado la palabra juzgar, es porque se nos está dando una autoridad sobre una situación, sobre un hecho o sobre una experiencia. Esto es muy importante, porque cuando nos dan un poquito de autoridad, ¿sabe qué es lo que va a brillar primero? Lo que hay adentro de nuestro corazón. Eso es lo que va a brillar primero. Así por eso que dice la palabra de Dios que tenemos que tener la mente de Cristo para poder juzgar. En el Antiguo Testamento encontramos a Moisés realizando esta tarea. Vaya conmigo a Éxodo 18 y vamos a leer del 13 al 15. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo su suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti y desde la mañana hasta en la tarde? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Juzgando los asuntos. ¿Cuáles asuntos? Del pueblo. O sea, nos imaginamos que asuntos de relaciones, asuntos de conflictos, asuntos de posesiones, incluso de muertes, etcétera, ¿no? Pero vea el 15 y es bien importante. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí, y grábselo en esta cabeza que tenemos, para consultar ¿a quién? A Dios. ¿Se empieza usted a notar que un juez tiene que ser como un Dios chiquito? ¿Sí lo empieza a notar? ¿Lo empieza a notar que un juez verdaderamente tiene que ejercer la voluntad de Dios y tiene que llevar a cabo lo que Dios quiere? ¿Usted está de acuerdo? ¿Y sabe qué? En la palabra de Dios, a los jueces les llama Elohines también, les llama dioses. Y ahorita se los voy a demostrar. Les llama dioses. Podemos ver que entonces no está hablando Dios poniéndose al nivel de la creación, ¿eh? No vamos a entender mal eso, sino que Dios está diciendo, estos tienen que ejercer el trabajo como si fuera yo. Ojo, ¿quiere ser? Tiene que ejercer el trabajo como si fuera Dios. Y entonces le pregunto, ¿qué es lo único que puede rescatarnos a nosotros de hacer el trabajo como si fuéramos Dios? La mente de Jesús. ¿No hay otra forma? Porque si pongo mi mente carnal, ya lo hemos dicho y volvemos a repetirlo, mi mente carnal es imperfecta. Y se lo digo de antemano, y se lo digo con el corazón, porque Jesús dice que todos los que somos imperfectos, al que más se le perdona, dice que más ama, ¿verdad? Entonces, como muchos de nosotros somos imperfectos y tenemos esa situación, pues tenemos que amar más. Así que yo le digo de antemano, yo soy imperfecto y me voy a equivocar muchas veces y voy a decir las cosas mal muchas cosas y quizás algún día me voy a equivocar terriblemente y de antemano le pido perdón. Y si he cometido algún error, públicamente le pido también perdón. Porque si usted me perdona, entonces yo le voy a amar más. Y eso es lo que los hermanos cristianos debemos hacer, que cada vez que nosotros nos perdonen algo, tenemos que amar más, pero desafortunadamente es al contrario, pedimos perdón por orgullo, solamente para decir, pasó la situación y después ya no le hablo más, chusma, chusma, ¿verdad? Adiós. No, si usted me perdona, yo le tengo que amar más, eso es lo que la Biblia dice. Y esto es lo que nos está diciendo, porque tenemos que juzgar con qué mente, con la mente de Cristo, y debemos de consultar a Dios en cada juicio que nosotros hacemos. En el Nuevo Testamento también encontramos esta autoridad, pero ahora esta autoridad es delegada a los apóstoles o discípulos de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 19 y vamos a leer del 28 al 29. Mateo 19 del 28 al 29. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus
de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿A poco no le da gusto que cuando seamos regenerados podemos estar dentro del juicio? La Biblia no es clara si esta es una promesa únicamente a los discípulos que andaban con él o si es una promesa para todo aquel cristiano que verdaderamente sea discípulo de Jesús. Imagínese usted, pero ahora con un juez ya no imperfecto, sino como juez perfecto, regenerado en el trono de la gracia, al lado de Jesús, sentado ahí, haciendo o juzgando las cosas de Israel. Eso sería hermoso. Ahora entiende qué es lo que está pasando o no lo entiende. ¿Entiende entonces que este punto es de mucho cuidado? ¿Que el juzgar es de mucho cuidado? ¿Y es requerida la mente de Cristo? ¿Cuándo entonces un cristiano verdaderamente estaría listo para juzgar como un juez justo? Bueno, cuando haya alcanzado un crecimiento espiritual. Mis hermanos, hemos cometido el error, especialmente la iglesia, que si una persona es famosa, inmediatamente la ponemos a predicar, a tocar, a servir, porque esa persona es famosa. Bueno, la Biblia nos enseña que para que verdaderamente una persona pueda empezar a ejercer el ejercicio del servicio, porque ahí va a tener que juzgar, necesita que tener maduración y crecimiento espiritual. O es que les envidia porque él es famoso. No, 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 mis hermanos. En el mundo de Cristo todos somos iguales. Todos tenemos lo mismo. Mis hermanos, no es envidia, simplemente que Pablo dice, habemos quienes comemos leche y quienes comen viandas. A ver, entonces los que tomamos leches no podemos estar igual que los que comen viandas, ¿verdad? Entonces, si yo me agarro y me veo a mí mismo que estoy tomando leche, ¿qué tengo que hacer? No, no estoy listo para juzgar. No estoy. O sea, no estoy listo para estar en un servicio o tener una posición dentro de la iglesia para poder ayudar y servir más a los hermanos. O sea, no estoy listo. Tengo que tener un crecimiento espiritual. Número 2, tengo que tener un conocimiento de las escrituras. Número 3, tengo que madurar, escúchelo, en misericordia, en compasión, en amor y en justicia. ¿Se las grabó? ¿Quiere ser juez? Ahí está. Sencillo. Pero ¿sabe cuál es la más importante? Tener una relación personal diaria con Cristo para ejercitar el amor ágape, el amor sacrificial. Ahora le doy una buena noticia. ¿Por qué tiene que hacer todo esto? Porque una vez que la autoridad es delegada, una vez que Dios le da la autoridad, ¿qué cree? ¿Quién cree que lo va a estar supervisando? Dígalo con gusto. ¿Quién lo va a supervisar? Dígalo con gusto. Dios, Jesús, va a estar listo para juzgarlo, va a estar listo para ver cómo está haciendo su trabajo. ¿No me la cree? Vaya al Salmo 82 y vamos a leer del 1 al 4. Yo le aconsejaría que más tarde usted lo lea completo todo el Salmo, pero nada más ahorita por situación del tiempo vamos a leer nada más esos 4 versículos. Salmo 82 del 1 al 4. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Por favor, señale esa palabra dioses ahí. ¿Ok? Esa palabra es Elohim. Dice, y en medio de los dioses juzga. Si lo vemos en la versión de Dios habla hoy o la versión de las Américas, dice, Dios está en la reunión de los jueces. ¿Escuchó? Dios está en la reunión de los jueces y en medio de los jueces juzga. Mire qué bonito. ¿Se acuerda cuando llegó ahí Satanás junto con todos los ángeles? Ahí también se les llama los ángeles Elohim, ¿verdad? Y llegan ahí y les pregunta, oye, ¿qué andas haciendo mi siervo Job? ¿O qué andabas haciendo más bien tú, Satanás? Dice, pues ahí rodeando el mundo, ¿no? ¿Y has visto a mi siervo Job? Esa es la reunión exactamente, esa es la congregación, la asamblea en donde se juntan los dioses. En este caso se está hablando no de dioses, sino en el contexto se está hablando de jueces. Seguimos con la lectura para ver que realmente son jueces.
versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaráis injustamente y aceptaráis a las personas de los impíos? Y dice, Selat, ¿qué significa? Selat significa medita, detente, ponte a pensar. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer cuando vamos a usar la palabra que Jesucristo entiende como mente? Dijimos que debemos de razonar. Entender, razonar antes de decidir, ¿verdad? ¿Qué le está diciendo aquí Dios? ¿Y aceptarás las personas de los impíos? Le pregunta que nos están haciendo, ¿aceptarás todas las cosas que hacen los malos? ¿La tenemos que aceptar? 3, dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. 4, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. ¿Se da cuenta que todo tiene que ver con juicio? Entonces la palabra Dios es ahí, definitivamente no se está refiriendo a dioses de idolatría, no se está refiriendo a los ángeles, sino se está refiriendo a jueces. Y si usted quiere puede leerlo en la Biblia de las Américas, está traducido directamente como jueces. Como usted puede observar, si usted es puesto como juez, es puesto como autoridad y se le ha dado una autoridad para la vida de los demás. Ahora, escuche, cuando usted es un juez, tiene que en sus manos la vida de los demás. ¿Se está entendiendo eso? Usted tiene una autoridad que es dada de quién, de parte de quién, de Dios. Pero repítalo conmigo. Ese trabajo lo supervisa ni nada más ni nada menos que el de arriba. ¿Usted quiere ser juez? Córrale a desarrollar la mente de Cristo. ¿Quiere juzgar? Corra a que Dios le dé todos los elementos que tiene que ver con la justicia, con el amor, con la compasión, con la misericordia. Corra. Porque le tengo esta noticia, que si sus jueces, si sus juicios no son correctos, ¿quién cree que se los va a demandar? Ni nada más, ni nada más, ni nada menos que el mismo Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se puede juzgar? Sí, pero necesitamos la mente de Cristo. Entonces, el punto siguiente que vamos a abordar es la sabiduría de Dios es el fundamento de ¿qué? De la mente de Cristo. Me voy a ir un poquito más rápido por cuestión del tiempo. El creyente debe aprender a ¿qué? Ya lo vimos entonces, a realizar evaluaciones y conclusiones, pero conforme a la palabra de Dios y conforme Cristo daría esos juicios. En la Biblia encontramos el clásico ejemplo de ¿quién? Salomón. Dígalo, dígalo, Salomón. En 2 de Crónicas 1, del versículo 11 al 12 dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. ¿Qué fue dado a Salomón? Sabiduría y ciencia. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, y vendrán los que vengan después de ti. Entendemos inmediatamente entonces que estos versículos bíblicos nos llevan a que la persona que es sabia tiene que tener un corazón entendido. Y ahora ya no nomás decimos entendimiento, ¿se fijan? Sino decimos que un corazón, ¿qué? Entendido. Y ahora sí ya ponemos las dos cosas, ¿verdad? Tenemos que tener una persona que sea flexible, que tenga una alma compasiva para empezar a hacer el juicio. Pero también la persona tiene que conocer la ciencia. ¿Qué significa esto? Que debe de conocer las reglas para juzgar. Pero hay un elemento que Salomón no practicó mucho, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que Salomón hizo
de sus 700 esposas, 300 concubinas, y les puso a cada una sus templos, y hizo idolatría, y desvió al pueblo, y les cargó de impuestos, y bla, 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 ¿verdad? ¿Qué fue lo que le faltó a Salomón para completar la sabiduría? Aquí estamos viendo que es un corazón entendido y tenemos que tener un corazón que entiende la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que le faltó a Salomón? Lo que su padre aconsejó en el Salmo 111:10, el rey David, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen, y ahí está la palabra otra vez, entendimiento, todos los que practican sus mandamientos. Y aquí nos está diciendo, ¿cómo empiezas a tener buen entendimiento? Cuando empiezas a practicar los pequeños 10 mandamientos. Y digo pequeños porque hay muchas cosas más que debemos practicar. Pero cuando ahí estamos empezando con el buen entendimiento, desde su olor permanece para siempre. ¿Qué quiere decir? Que Dios estará en la base de tu corazón todo el tiempo. No va a estar tu orgullo en la base del corazón, sino va a estar Dios. Y cuando Dios está en la base del corazón, entonces tenemos un corazón entendido. Wow, qué hermoso, ¿no? Entonces, ¿quieres sabiduría? Un corazón entendido, el conocimiento de la palabra de Dios. Dios tiene que habitar ¿dónde? En tu corazón, pero no se te tiene que olvidar el temor de Jehová. Si se te olvida el temor de Jehová, estás olvidando verdaderamente la aplicación del principio de la sabiduría. Y todos los cristianos debemos de crecer así, ¿verdad? Pero ¿cómo que debemos de crecer? Si Cristo creció así, ¿por qué nosotros no debemos de crecer? No es que ya cuando vino el Espíritu Santo ya tengo pura sabiduría divina. No, hay que aprender de la Biblia, hay que aprender de los hermanos, hay que ir avanzando. Y dice en Lucas 2:40, por si tenemos duda, hablando de Jesús, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? Repítalo conmigo, de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre de él. Mis hermanos, si Jesús fue creciendo, llenándose de sabiduría, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que podemos brincarnos ese paso? Interesante, ¿no? No, es que yo ya predico porque el Espíritu Santo de Dios me da. ¿De veras? Y predicas sin entendimiento, por eso después andamos predicando cualquier cosa. Posteriormente vemos expuestos los elementos de la mente de Cristo. ¿Quiere verlos? ¿Qué va? Antes de evaluar a los demás, ¿qué tienes que hacer? Evalúate a ti mismo. Antes de evaluar a los demás, evalúate a ti mismo. Y la semana pasada dijimos que no puedo yo hacer un juicio si yo estoy haciendo lo mismo. En Mateo 6, versículos 22 al 23, estos versículos lo hemos dicho ya, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está ¿qué? En tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Escucha entonces, la mente de Cristo nos instruye a no juzgar nuestra avaricia, orgullo, codicia, celos. No, eso nos dice Jesús. No, 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 ahí no se metan. Ese es un ojo oscuro, es un ojo de tinieblas. Y dice, y antes de que tú evalúes al otro, ¿qué tienes que hacer? Evalúate a ti mismo para que nuestro ojo no sea maligno y nuestros juicios no sean como malignos también. Tenemos que salir de las tinieblas, mis hermanos. Jesús dice que no debemos de ser tropiezo para nadie, mis hermanos. Uy, ¿cuántos de nosotros hacemos tropiezos todos los días, verdad? En Mateo 18, versículos 7 al 9 dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Judas? Más valía que no hubiera nacido, ¿verdad? Aunque tenía que hacer una situación específica para que se cumpliera el mandato de Dios, aquí empieza la cosa. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos
y ser echado en el infierno de fuego. Esto lo quitan los testigos de Jehová, ¿no? Mis hermanos, ¿qué dice aquí? ¿Que tenemos que estarnos cortando los ojos, las manos? Les voy a dar el contexto para que se entienda bien este versículo. Ante la ley de Moisés, cuando tú cometías un delito, lo que se decía es cuánto tendrías que pagar por tu mano, cuánto tendrías que pagar por tus ojos, cuánto tendrías que pagar por tus pies. Lo que quiere decir que era una multa monetaria. ¿Sí queda claro? O sea, si echaste a perder tu ojo era una multa monetaria. O sea, ¿cuánto tendrías que pagar por tu ojo? ¿Sí queda claro? No quiere decir que se lo tenían que sacar. Mucha gente lo interpreta mal esto. Dice, es mejor, dice Jesús, es mejor que, dice, sacarlo. Y fíjense de lo que ya estudiamos ahorita hace unos momentos, dice, échalo el ojo ¿qué? Tienes que tener el ojo bueno, el ojo que sabe juzgar, porque si no, con el otro ojo, ¿a dónde te vas? Al infierno. Si empiezas a juzgar con el ojo de la codicia, ¿a dónde vas a llegar? Al infierno. Sigamos. La mente de Cristo se mueve conforme ¿a quién? A la verdad. La mente de Cristo se mueve conforme a la verdad. Proverbios 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Comprar la verdad y no venderla. Como se puede apreciar, tener la verdad significa que has sido enseñado algo. Pero entonces, si no eres enseñado, entonces no puedes tener acceso al conocimiento, entonces tampoco tú puedes juzgar a alguien que no tiene el conocimiento. Y en Romanos 10, versículo 14 al 15, Pablo confronta esta situación y dice, es que para poder nosotros juzgar, necesitamos que los demás estén, ¿qué? Enterados, ¿verdad? Y vean lo que dice Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, la mente de Cristo tiene que ser conforme a ¿qué? Conforme a la verdad. Y si vemos, Jesucristo se manejó siempre en la verdad. Y voy a ir a la parte donde Jesús estaba capturado, ya lo tenía Pilatos y lo estaba juzgando. Y vayan conmigo para ver cómo Jesús confronta con la verdad. Y vamos a Juan 18:37 y les dice, le dijo entonces Pilato, Juan 18, versículo 37. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. ¿De qué vino a ser Jesucristo testigo? De la verdad de Dios. Voy a seguir al siguiente punto. La mente de Cristo incluye la misericordia. Y esto es importantísimo recordarlo en Santiago 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia será con todo aquel que no hiciere misericordia. Y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, la mente de Cristo debe de incluir la misericordia. Mis hermanos, sin misericordia, se lo digo la verdad, somos horribles. Somos horribles, feos. Destruimos. Canalizamos la destrucción de los demás. No puede decir usted que es un juez, un Elohim de Dios, si usted no tiene misericordia. No puede. Discúlpeme que se lo diga. El hombre natural reclama justicia, mis hermanos, pero el hombre espiritual siempre va a reclamar la justicia de Dios. Déjenme acordarles de esto para que vean. Cuando Jesús estaba en la cruz, y quiero que pongan esta imagen, y Jesús estaba clavado con una corona de espinas, estaba lleno de sangre, golpeada su espalda, puestos los clavos. ¿Qué más me hace falta?
tirando líquido. Vea esa imagen. Ahora le voy a poner esta misma imagen y le voy a decir a usted, cuando usted está enfermo o está enferma, ¿qué hace? ¿Quiere saber algo de los demás? ¿Quiere escuchar a los demás? Ahora, fíjense la gravedad que le estoy diciendo. Si un solo golpecito a veces nos pone a dormir a nosotros por días. Ahora imagínense latigazos, la sangre despellejado. Imagínense una quemada lo que le hace a uno. Ahora imagínense sin pellejo, sin piel, pegado en el madero, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que era pegado en un madero. Imagínense cada vez que se movía algo su cuerpo, los dolores y los ardores que pudieran suceder. Y esto se lo quiere usted poner aquí en la cabeza por lo que estamos hablando de la misericordia. Y fíjense lo que Jesús estaba ahí. Y saben que hubo un ladrón que le dijo, hey, si tú eres, pues bájate, ¿no? Pero ¿qué le contesta el otro ladrón? Lucas 23, 40 al 43 dice, respondiendo el otro, le respondió diciéndole, y fíjense lo que estamos estudiando, que dijimos que para sabiduría se necesita el temor de Dios, ¿verdad? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Imagínense la dureza del corazón. ¿Cuántos de nosotros dicen, órale va, aquí me caso, aquí me prendo y aquí me muero y me solidifico con Satanás y me quedo con Satanás? ¿Cuántos de nosotros andamos ahí? Fíjense lo que dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, nuestros hechos. Y ahí va la compasión. Y aquí no se le esperaba que yo le fuera a decir la misericordia del ladrón, ¿verdad? Pero vea lo que dice el ladrón. Mas ningún mal hizo. La pregunta que está diciendo el ladrón en la cruz es, ¿por qué tiene que estar crucificado? ¿Por qué tuvo que estar juzgado? Tú y yo no lo merecemos. Fíjense el juicio de un ladrón que estaba casi a la muerte. Entiéndalo, entiéndalo. Ese mismo juicio es el que tenemos que tener los cristianos si tenemos la mente de Cristo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, aquí voy a la aplicación. Fíjense lo que estaba pasando Jesús. Y Jesús tuvo la capacidad de estar aguantando el insulto de uno que no tenía temor de Dios, pero tuvo la capacidad de estar escuchando al otro en misericordia. Y no solamente eso, aún en su mente Jesús tuvo esa capacidad de emitir un juicio más. ¿Cuál fue el juicio que emitió Jesús en este? En misericordia lo perdonó. Pero si el corazón de Jesús fuera horrible, ¿qué hubiera dicho? No, me duele, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? O sea, ¿no te das cuenta cómo estoy? Ah, pero si esto se parece a la realidad de algunos cristianos, discúlpenme. En muchas ocasiones nosotros en nuestros problemas físicos, no, yo no quiero hablar con nadie, no, tengo sueño, no, no, pues que no se dan cuenta que me duele el estómago, que no se da cuenta que me duele la cabeza, no se da cuenta que me duele el pie, o sea, que no tiene misericordia y compasión este hermano de mí. Mis hermanos, hay veces que nosotros para tener la mente de Cristo tenemos que brincar un poquito más la rayita y pensar que Jesús en ese momento con todo el sufrimiento tenía que atender una petición más, hacer un juicio más para que esta persona no se perdiera, fuera salvo, porque eso es a lo que vino a esta tierra Jesús, a recuperar lo que se había perdido. Quiero invitarle que ahora entonces en adelante, si usted entiende esto, disponga su corazón verdaderamente como cristiano y no importa su condición. Pablo traía dolor todos los días, predicaba el evangelio y andaba con el aguijón, ¿cierto o no? Porque pidió que se lo quitaran. Mis hermanos, nosotros a veces somos chillones, desconsiderados. A veces que hay un hermano que ocupa que le contestemos rápido el teléfono, ay, en 2, 3 días le contestamos. Ah, sí, hermano, era urgente porque me quedé por ahí. No, 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 no. No se puede hacer eso. Si usted está aprendiendo cuál es la mente de Cristo, ante su propio dolor, ante su propia, vamos a decir, escarminio que estaba teniendo, Jesús levantó su corazón
para aplicar misericordia y salvación a quien se lo estaba solicitando en el momento menos adecuado. Vamos al siguiente punto. La mente de Cristo se mueve por obediencia. Mateo 26, versículos 52 al 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? Es necesario que así se haga. Acuérdense que el contexto es que vino el ejército de Israel, no el ejército de los romanos, ¿ok? Y Malco le voló la oreja don Pedro, y Jesús le dijo: el que a hierro mata, a hierro muera. Y si tú eres el mocharejas, entonces fíjense, ahí está el antecedente del mocharejas, ¿verdad? Pero Jesús lo curó, hizo uno de los grandes milagros. Yo no sé si ha dado cuenta de esto, que es un súper milagro que Jesús le coloque la oreja de regreso y que no tenga sangrados y que no se quede con consecuencias. Esto es un súper milagro que ocurre ante los ojos de todos, pero como estaban ciegos, no podían ver el gran milagro que Jesús estaba haciendo. Pero fíjense lo que dice Jesús: no puedo ir con mi plan individual. Si yo hablo con Dios, ¿qué dice? Fíjese cuánto dice que le va a mandar. Dice: Jesús, voy a tu casa, déjame. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Si estamos hablando en términos romanos, cada legión serían 2,000 personas. Perdón, griegos, perdón. Y si estamos hablando en romanos, serían 7,000. Entonces usted multiplícale, ¿no? Usted que es bueno para los números. ¿Cuántos ángeles pudieran venir solamente con que Jesús le dijera: Padre mío, necesito que me mandes los ángeles para mi asistencia? Pero ¿qué era más importante? ¿El orgullo de Jesús? ¿Los planes de Jesús? ¿El trabajo de Jesús? No, Jesús dice: tenemos que juzgar sobre lo más importante. ¿Y lo más importante qué es? Que se cumpla las escrituras, que se cumpla la palabra de Dios. Ahora yo quiero decirle, si usted no ha reflexionado un poquito sobre esta situación, un solo ángel mató a todos los primogénitos de Egipto. Se le llama el ángel de la muerte. Un solo ángel. Un solo ángel mató 185,000 sirios. Un solo ángel, no, perdón, 2 ángeles fueron y destruyeron a Sodoma y Gomorra. Y pudiéramos seguirle en la cuenta. Mis hermanos, 1 o 2 hacen destrucciones masivas. Jesús está diciendo: yo puedo traer no solamente a 1, a 2, puedo traer a miles. Pero ¿por qué no lo hago? Porque hay veces que en mi corazón lo que yo tengo que dar a los demás es ceder mis derechos. Fíjense bien lo que estoy diciendo: ceder mi posición para que se siga haciendo la palabra de Dios. Hay veces que tienes que ceder tu lugar porque es necesario que la palabra de Dios siga fluyendo. ¿Cuántas veces usted estará dispuesto a ceder su lugar? Regularmente, como humanos, nuestra mente es fea. No, es que a mí es lo que me toca. Esto es lo que yo tengo que hacer. Para esto fui llamado. Yo soy el superapóstol de los apóstoles de los apóstoles. No. Lo que tenemos que hacer es el cumplimiento de las leyes de Dios. Regreso como en el ejemplo del COVID. Ahorita un montón de pastores que están hablando y orando para que el COVID se retire. ¿Contra quién estás peleando? Bueno, si no te has dado cuenta, estás peleando contra una de las iniciativas de Dios, que se les llama pestes. Y Jesucristo dijo que esto iba a haber. ¿Qué es lo que tenemos y hemos olvidado los cristianos a este momento? Que no debemos de pelear en contra de Cristo, sino lo que tenemos que pelear es en contra de nuestra propia maldad. Regresar al arrepentimiento, ayudarle a los demás a que reconozcan su posición de pecado, porque la iglesia cristiana nos hemos desviado en la maldad y en el pecado. Pero queremos evitar el COVID-19. Queremos que se mueva el COVID-19, pero no queremos que se mueva la maldad. Queremos seguir viviendo igual. No, mis hermanos, no es así. No es así.
¿Quieres que no venga el apocalipsis? Renueva tu maldad y ayúdale a tu hermano a que quítela de él. Todavía me queda más, pero quiero estar con este punto. La mente de Cristo en el creyente, ¿quién la guía? El Espíritu Santo. La mente de Cristo va a operar a través del Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, versículo 10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por medio de qué? Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, es imposible que puedas tener la revelación de las Escrituras y de la mente de Cristo. Si no eres nacido de nuevo, vas a ser muy buen orador. Lo he dicho miles de veces y lo voy a repetir, pero no tienes la unción de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué hace el Espíritu? Lo escudriña. ¿Qué dijimos al principio? Que tenemos que entender y luego razonar. ¿Qué significa razonar? En otras palabras, escudriñar. Dice, aún lo profundo de Dios. O sea, no estamos prohibidos ir a lo profundo de Dios. ¿Se fijan? ¿Quiénes se limitan? Nosotros. 11. ¿Por qué? Dice, pregunta, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sin el Espíritu de Dios, nosotros no sabemos qué regalos Dios nos ha dado, cómo trabaja su gracia en nosotros. 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Repítalo conmigo. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual en lo espiritual. Aquí no dice que acomoda lo espiritual en lo natural o lo espiritual en lo carnal, ¿verdad? O acomoda el pecado y te libra del pecado y no hay problema. Vuelves otra vez a pecar. No, aquí dice que se acomoda lo espiritual en lo espiritual. Mis hermanos, este es un gran regalo que Dios nos dio a nosotros como creyentes, que significa que nosotros necesitamos un consejero, quien nos lleve verdaderamente en la sabiduría y quien nos siga revelando quién es Cristo. Y lo más importante es que el Espíritu Santo de Dios nos dé la convicción para que nuestra fe nunca se mueve y tengamos el entendimiento, el discernimiento y especialmente un corazón dispuesto para cuando hagamos juicio a los demás, sea un juicio chico, un juicio grande, un consejo o la respuesta de cualquier pregunta. Mis hermanos, ocupamos la salvación de Jesús, pero también ocupamos su mente para poder juzgar. Y necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a acomodar lo espiritual con lo espiritual. La mente de Cristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este momento, Señor. Ayúdanos a entender que no somos nosotros, sino que es verdaderamente tú, tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo, la que nos hace entender lo que Jesucristo puede hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos a tener compasión, misericordia, amor, para que antes que hagamos un juicio podamos tener estos elementos, Señor, pero especialmente poder ejercer esa justicia tuya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayuda a que nuestros corazones suban, se eleven a ti, Señor, no por la carne, sino que el Espíritu Santo de Dios, como lo dice tu palabra, acomode lo espiritual a lo espiritual. Señor, esperamos en ti, porque somos débiles, porque no somos fuertes, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto, pero sabemos que la carne a veces nos vence. Ayúdanos a tener ese refuerzo, Señor. Ayúdanos que la mente de Cristo nos oriente, que el Espíritu Santo nos lleve, Señor, pero especialmente que tú nos estés supervisando, Padre Celestial, para que nunca erremos el camino. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces por nosotros. Te pido que nos lleves en esta palabra, Señor, que no nos desampares, que sigas dándonos frutos, Señor, para que nosotros podamos comer de ellos, para que podamos seguir creciendo, Padre Celestial, porque lo que queremos es crecer en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Te bendecimos, honramos y glorificamos. Amén, amén y amén.